acontecimientos de la vida. Entender el intercambio entre bacterias y órganos. Presidente de la Gremial de Palmicultores, expresidente de la Cámara del Agro, expresidente de ECACIF, y vamos a conversar sobre temas muy relevantes para la economía nacional. Bienvenido, don José Santiago Molina Morán. Recientemente, la Gremial de Palmicultores celebró un evento, esto fue exactamente el 3 y 4 de octubre de este año en la antigua Guatemala, en donde asistieron representantes de 15 países y entiendo que tomaron decisiones importantes. Por favor, ¿qué nos puede comentar del evento? ¿Qué expectativas hay para la nación derivado de lo que ustedes hicieron en esa oportunidad? Bienvenido. Buenos días, César. Buenos días a toda la audiencia de Canal Nuevo Mundo y de Radio Nuevo Mundo. Efectivamente, la Gremial de Palmicultores llevó a cabo su tercer Congreso Palmero. Tercero porque empezamos hace 6 años y en la Junta Directiva de la Gremial definimos que cada 3 años es prudente hacerlo. Guatemala se volvió importante en el mundo porque uno es el país más productivo por hectárea en el mundo en palma de aceite, tanto en fruta como en aceite. 2, es el segundo productor de América Latina. No es el segundo que tiene más hectáreas sembradas, es el cuarto, pero es el segundo mayor productor de aceite. Y eso es por la productividad por hectárea. Y la nueva noticia es que este año ya llegó a ser el tercer exportador del mundo. Claro está que hay que decirle a la audiencia que Indonesia y Malasia son el primero y segundo productor y exportador del mundo, y Guatemala siendo el tercero. Hay muchísima distancia en los volúmenes de producción, pero ser el más productivo por hectárea hace que vengan de esos 15 países del mundo. El evento lo hemos hecho en la antigua Guatemala. Nos gusta la antigua Guatemala porque siendo una ciudad patrimonio de la humanidad, pues todas estas personas que vienen de afuera, si quieren, los que no conocen Guatemala, pues quieren investigar de Guatemala, y la antigua es un lugar muy interesante. Y después, para todos los colaboradores de las empresas palmeras, de las fincas palmeras, para los pequeños productores de palma del país, pues ir a la antigua es una vacación, porque la verdad es que o vienen del Pacífico, o vienen del Atlántico, o vienen de la zona norte del país, y venir a la antigua 3 días les agrada mucho. Así que llegamos, tuvimos un evento muy interesante donde hablamos de la productividad, hablamos de la sostenibilidad del cultivo, y nos acompañó el presidente de la República, la canciller. El Ministerio de Relaciones Exteriores es muy importante por la exportación. Guatemala, el 80% de lo que produce, César, lo exporta. Y aunque México es el país a la vecindad y donde se exportaba la mayor parte del aceite de palma, Europa se volvió ahora el primer destino. Entonces, en Europa hay que trabajar algunos temas de barreras no arancelarias, y la Cancillería y el Ministerio de Economía han sido fundamentales en esto. De hecho, ayer tuve la oportunidad de conversar con el canciller designado, porque la verdad es que es un tema de país que tenemos que trabajar. Y también en el Congreso Palmero, aparte de las charlas del área agrícola, del área industrial y del área de sostenibilidad, pues tuvimos una firma de unos acuerdos. Y estos acuerdos también cimentan lo que venimos diciendo y haciendo. Firmamos un acuerdo con la Gremial Forestal para incentivar la reforestación en cuencas, para incentivar la reforestación en el país. Mucho de la deforestación del país es por leña, ¿verdad? En el caso de la palmicultura, el contagio de las noticias internacionales atacan el cultivo por deforestación. No es el caso de Guatemala, pero aún así nosotros firmamos un documento donde nos comprometemos, las empresas guatemaltecas que firmamos el documento, y se han venido sumando más después del evento, César, a no deforestar. Entonces el compromiso de cero deforestación es algo muy relevante del evento.
Y por último, muy importante, se hicieron unos reconocimientos a los pioneros de la palmicultura guatemalteca, porque la palma apenas tiene 32 años de cultivarse en Guatemala. Y en esos 32 años solo tenemos 10 años de tener una gremial. Entonces estamos muy jóvenes en el tema gremial aún en la palmicultura, pero haciendo mucho. Y esto creo que nos da la oportunidad a la hora de compartir con toda esta gente del mundo internacional, de América del Sur, de América Central, de México, de Estados Unidos, de Europa y de Asia, a ir aprendiendo más y a ir fortaleciendo la gremial de palmicultores. Usted mencionó varios datos muy importantes. Dijo que Guatemala tenía más producción por hectárea que cualquier otro país. ¿Es correcto? ¿Cómo lo lograron? Bueno, mire, yo creo que esto viene por dos razones. Primero, los suelos. La palmicultura en Guatemala empezó en la costa del Pacífico, en el año 1987 ya formalmente. Anacafé había hecho algunos ensayos antes en unas áreas de Boca Costa, pero ya en el año 87 en los suelos de la costa del Pacífico, donde se cultivaba algodón principalmente, son suelos volcánicos muy fértiles. Y entonces, entre la calidad de los suelos y entre las buenas prácticas agrícolas, y en el caso de la costa sur, con riego, pues llegamos a tener esas productividades. Pero también en la costa del Atlántico, en el Valle del Motagua y en el Valle del Polochic, hay producciones de arriba de 30 toneladas por hectárea. En el mundo se habla de 18 toneladas por hectárea de fruta. Guatemala el promedio es 27, pero reportan productores hasta 42 toneladas por hectárea. La parte del norte del país, que es la franja transversal, y el sur del Petén, ahí es menos, ahí baja el promedio, pero son suelos bien difíciles donde la palma se ha asentado bien, por llamarle de alguna manera, y ha llegado a ser parte de la solución, genera empleo formal todo el año y ayuda al desarrollo económico local. Y en esas zonas donde no se requiere riego, como el Motagua, como el Polochic y el norte del país, pues lo que se ha venido dando es un fenómeno muy interesante, que hay pequeños productores. Entonces también hay un tabú por ahí, que la palma es solo para los grandes. Eso no es cierto. Lo que pasa es que la palma tiene que ser agroindustrial, porque la fruta hay que procesarla y producir el aceite. Pero hay proyectos bien interesantes en el Ixcán Quiché, en la franja transversal del norte y en el sur del Petén, donde hay pequeños productores con contratos con la agroindustria aceitera del país. Usted también mencionó que Guatemala como país es el segundo productor a nivel mundial. Es decir, a pesar de lo joven del cultivo, ¿cómo lo lograron también? Es el segundo productor de América Latina. Ah, de América Latina. De América Latina. Y digo América Latina solo para que la audiencia quede claro que tal vez no lo dije al inicio. El aceite de palma es producido solo en el trópico. Entonces, digamos, latitudes como la de Estados Unidos y como la de Europa no lo pueden producir. Ellos producen aceite de soya, aceite de canola, aceite de colza en Europa. Y entonces, lo que pasa es que la palma produce, lo que le decía en fruta, se traduce a 4, 5, 6 toneladas por hectárea, mientras esos otros cultivos producen 0.3 de tonelada por hectárea, 0.2 de tonelada por hectárea. Entonces, si usted quiere más aceite, lo puede hacer en menos tierra, y con la palma es la solución. Es el segundo de América Latina, porque Colombia, siendo el primero, tiene más de 500,000 hectáreas sembradas. Guatemala tiene solo 165,000, pero ellos producen 1,5 millones de toneladas de aceite y nosotros producimos 900,000 toneladas de aceite. Y ahí se ve en la aritmética. Es el tercero exportador del mundo, decía, pero con una distancia muy grande a Indonesia y a Malasia, que son los gigantes de la industria aceitera de palma en el mundo y de la industria aceitera, porque la palma es el número 1 en el mundo, el aceite de palma, y estando en Asia el 88% de la producción. Colombia, Ecuador, Honduras, Guatemala, Brasil, Costa Rica, Nicaragua, México, solo suman como el 6% de la producción mundial. En términos de valores absolutos, ¿alrededor de qué monto está la exportación en dólares estadounidenses que realiza
ustedes como gremial, como productores? Aquí tal vez dos comentarios sobre lo económico. Esta agroindustria tiene una inversión acumulada de 1.800 millones de dólares. Hay 20 plantas de beneficio. Las plantas de beneficio, hay 6 ubicadas en la costa sur, hay 4 en el área del Atlántico, 2 en el Motagua, 2 en el Polo Chic, y hay 10 en lo que le llamamos nosotros la zona norte del país. Muy interesante es de que el número de dólares exportados varía por ser un commodity. Entonces, si este año vamos a producir 900,000 toneladas y 20% de esas 900,000 se quedan en Guatemala para satisfacer la industria nacional. O sea, Guatemala no tiene que estar importando aceite, es suficiente con lo que producimos los guatemaltecos. Y ese otro 80% que se exporta, el año pasado pasó los 400 millones de dólares, pero era el precio bajo del aceite en muchos tiempos. En el último mes ha venido recuperando, las expectativas de incremento del commodity son altas porque la demanda en el mundo crece, ¿verdad? Entonces yo creo que este año vamos a estar en los números del año pasado como exportación, pero me atrevo a decir, César, que para el año 2020, como va la tendencia, pudieran ser 600 millones de dólares de ingresos de divisas al país. Esa inversión de 1.800 millones de dólares estadounidenses, aproximadamente ¿cuántos empleos directos generan? ¿Cuántos indirectos? ¿Qué datos tiene de esa situación? Pero mire, lo primero importante a resaltar es de que es empleo permanente. Claro, es cíclico por la cosecha, ¿verdad? Los días más largos del año hay más producción, los días más cortos, que son los más fríos del año, hay menos producción, pero hay todos los meses. Entonces, eso es muy importante. Y el empleo directo, que lo otro importante es que es formal, ¿verdad? Que cumple con la legislación nacional, es por el orden de 28,000 empleos. Los indirectos es un gran multiplicador. Estimamos 110,000, 115,000 empleos indirectos, pero lo más importante es que somos parte de la solución rural del país, César. Donde está la palmicultura pasan dos cosas. Primero, es marcado y es medible el desarrollo económico local. Y segundo, los problemas de conflictividad social, unos que son políticos, pero hay otros que son reales. Yo le diría que donde son reales ya son inexistentes, donde hay palmicultura. Y se puede ver en datos. La firma Cavi hizo un estudio hace un par de años, un año, donde dice que en el Petén, por ejemplo, el 20% del PIB viene de la palmicultura. El municipio de Sayaché, que es donde más palma hay en el país, 14% del territorio es palma, pero arriba del 70% de contribución del PIB del municipio. Y le diría que también que en el departamento de Alta Verapaz y en el departamento de Izabal, pues contribuyen el 6 y 4% del PIB respectivamente. En la costa sur es menos, pero ahí hay bastante caña de azúcar, banano, hule, hay una variedad de cultivos que también son buenos para el desarrollo del país, pero que hay menos hectáreas de palma cultivadas. Estamos tocando un tema muy interesante, el empleo, porque uno de los grandes problemas que aquejan actualmente al país es el desempleo. Vamos a seguir comentándolo, solo vamos a un breve corte y enseguida regresamos. Estamos conversando con el señor José Santiago Molina Morán. Él es presidente de la Gremial de Palmicultores de Guatemala, y en el anterior segmento comentamos sobre la cantidad de empleos directos que genera esta actividad, que tiene una inversión de 1.800 millones de dólares estadounidenses. Hablábamos de 28,000 empleos directos, 110,000 empleos indirectos, todos dentro de la economía formal, y de alguna manera son personas que no están pensando migrar,
porque indudablemente que tienen un ingreso que les permite comer sus 3 tiempos al día, poder educar a sus hijos, poder curarlos si tienen alguna enfermedad, etcétera. ¿Qué más nos puede ampliar sobre eso, señor Molina Morán? Pues tal vez un par de cosas importantes. Las 165,000 hectáreas que hay sembradas en Guatemala solamente es el 2.2% del área agrícola. Por aquí en Guatemala los últimos años han habido algunas ONGs, para ser puntual, que atacan el cultivo y lo tratan de decir mediáticamente que es gigante el cultivo de la palma en Guatemala y lo llaman hasta monocultivo. Monocultivo más grande que hay en el país, César, es el maíz, para empezar, y lo cual, qué bueno que hay producción de maíz, qué bueno que hay producción de frijol, qué bueno que hay producción de café, qué bueno que hay producción de azúcar, qué bueno que hay producción de látex, de lule, qué bueno que hay producción de vegetales y qué bueno que hay producción de frutas. Lo importante es que haya producción de lo que en este país, que la vocación agrícola es inmensa, no solo que haya todo eso, sino que lo hagamos bien. Entonces, en la palmicultura, con los datos que ya di, en productividad, quiere decir que lo hacemos bien. Y lo hacemos bien no solo desde la productividad, sino también desde la remuneración. Porque si cumplimos no solo con la legislación nacional, en la parte salarial, que es formal, ¿verdad? En un país donde más del 70% de la economía que es informal y por ende los salarios, quiere decir de que algo deben aprender algunos de lo que hacemos nosotros. Y esto de lo que deben de aprender algunos de lo que hacemos nosotros pasa por el lado de la migración. En el Ixcán Quiché hay un proyecto interesantísimo. Ahí en un lugar donde hubo guerra, hay productores de 10 hectáreas, de 20 hectáreas, pero también hay hule, también hay maíz, también hay ganado. Pero estos productores, ahí en el Ixcán Quiché, y unos productores más grandes en la franja transversal y en el sur del Petén, no migran porque están bien y tienen sus ingresos. Estos ya son emprendedores, ya no solo son del salario justo y digno, sino que ellos ya producen su propia plata. Y este país tenemos que buscar que todos produzcamos de alguna manera nuestra propia plata. Digamos, en la compañía que yo dirijo, trabajo mucho con el equipo agronómico, de que en las comunidades cercanas a donde trabajamos, pues que fomentemos que en sus terrenos, aunque sean pequeños de patio, sean productivos, que no solo esté el suelo sin nada, sino, y si no son productivos, que estén bien ornamentados, que haya dignidad. Entonces, eso es muy colectivo en el gremio. Todos queremos el bien del prójimo. Y entonces es bien interesante cuando uno va a las giras de campo, César, ver que hay paz social, pero que también hay alegría. Y eso lo estamos viendo en que la gente está ahí, la gente se divierte, y también trabaja, pero también se divierte. Entonces el balance de vida es muy sano. Usted mencionó que Ixcán es un área donde hubo guerra. Creo que ahí es donde está el famoso Cerro Cuache, que usaron bastante para la guerra. En todo caso, ¿no hay migración en esa área o en algunas otras, señor Molina Morán? Es decir, ¿se ha detenido a través de que tienen el sustento o se ganan el sustento, tienen con qué vivir? Bueno, mire, en los últimos 2 años, en el Petén, por ejemplo, sí ha habido migración. Yo participo en la Comisión de Relaciones Internacionales del CACIF en representación de la Cámara del Agro y participo en el US Guatemala Business Council, que es un foro del sector empresarial de Guatemala, principalmente del sector agroindustrial y del sector industrial, donde se diseñó para que en Washington se sepa la verdad de lo que hacemos en Guatemala, con sustento. Y pues me toca, desde que presidí CACIF en el 2013, de alguna fluidez con los Estados Unidos. Y le diría a César que lo interesante del fenómeno de migración es lo siguiente. Los últimos 2 años sí ha aumentado la migración y por eso el presidente de los Estados Unidos ha sido muy activo y muy mediático en el tema de los acuerdos migratorios. Pero previo a eso,
yo le diría que estaba bastante reducido en esas áreas como la del Petén, por ejemplo. Y puntualmente en el Iscán Quiché, cuando uno habla con estos propietarios, pues no hay porque tienen su negocio, ¿verdad? Y cuidan su negocio. Entonces, yo creo que hay otra cosa importante que me di cuenta desde el 2013. En el análisis de los Estados Unidos, de dónde migraban las personas, eran el altiplano guatemalteco. Y entonces en el altiplano guatemalteco fue donde diseñaron el que yo llamo fracasado Plan de la Alianza de la Prosperidad, porque lo querían diseñar desde Washington en lugares que nosotros los guatemaltecos sabemos dónde están las carencias y sabemos cómo crear las oportunidades. Entonces, yo creo que con el nuevo proyecto de América Crece, eso se rediseña mejor y donde vendrán los apoyos a los guatemaltecos, empresarios y también inversionistas extranjeros, para que en los lugares que creamos, los que podamos acceder a esas opciones, pues que hagamos las inversiones adecuadas. Entonces, en resumen, el fenómeno migratorio no se da donde hay oportunidades y se da donde no hay oportunidades. Eso es natural. ¿Por qué vino tanta gente de España a Guatemala hace 50 años, hace 60 años, hace 100 años? Porque aquí eran las oportunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, la migración es un fenómeno no nuevo, ¿verdad? A los Estados Unidos empezaron a migrar guatemaltecos hace muchísimos años, pero que si hay ausencia de Estado y hay ausencia de inversión en algunos lugares del país, pues los ciudadanos van a buscar sus oportunidades. Usted mencionó 2 veces la palabra inversión. Siempre se ha manifestado, si tenemos inversión nacional o extranjera, en las cantidades suficientes para generar los empleos que se necesitan, pues podemos ir eliminando la pobreza. Porque si la persona tiene un empleo, recibe una remuneración semanal, quincenal, mensual, como sea, pues va a tener para poder vivir y eventualmente hacer un ahorro, convertirse en empresario. O sea, la inversión nacional o extranjera es la que al final de la cuenta desarrolla, transforma un país. ¿Por qué? Por ejemplo, no se puede hacer planes de transformar un país de inversión con cascaritas de huevo güero. No, se necesita dinero. Ok, ¿cómo hacemos? Por ejemplo, Panamá es el país de Centroamérica que de los 12.000 millones de dólares estadounidenses que se reciben aproximadamente al año de inversión extranjera, es la que recibe la mayor cantidad, 5.500 millones aproximadamente, más del 50%. ¿Cómo hacemos nosotros para atraer esa inversión? Nosotros andamos en 1.100 millones al año. Ellos crecen, Panamá, al 5.5%, y tienen un crecimiento demográfico o poblacional muy pequeño y una población de aproximadamente 4 millones. Entonces generan mucha riqueza que se distribuye entre pocos. Aquí generamos poca riqueza al año y la tenemos que distribuir entre muchos, al quitar o deflatar el efecto del crecimiento demográfico. ¿Cómo hacemos para atraer esa inversión? Usted que ha estado de presidente de CACIF, de presidente de la Cámara del Agro, conoce las interioridades, ¿qué hacemos? Pues más que presidente de CACIF y presidente de Cámara del Agro, que ha sido algo muy honroso en mi vida, yo le diría que ahora que estoy escribiendo un poco en prensa, he ido como que aterrizando varios temas de los que usted ha citado. A ver, yo no tengo los datos de Panamá en la mente, pero conozco el país y conozco un poco la historia, pero es bien diferente, ¿verdad? Ahí tienen la inversión del canal, tienen todo el tema del mundo financiero y tienen poca población. Entonces es bien diferente, pero han hecho las cosas bien. Aquí, yo creo que aquí en Guatemala nos falta certeza jurídica aún, ¿verdad? El Congreso de la República tiene que trabajar en algo de legislación que mejore la certeza jurídica, pero también tiene que deslegislar el exceso de legislación que hay
en esa materia. Dos, tenemos que hacer leyes tributarias simples, porque entonces si usted quiere atraer inversión, tiene que tener su certeza jurídica muy clara, porque el capital migra, y entonces ¿cómo se vuelve usted interesante como país para que vengan esas inversiones? Pues la certeza jurídica y la simplicidad tributaria. Verdaderamente, César, en este país es complicado la parte tributaria. Y no hay manera que los economistas que trabajan en este tema puedan, no todos, hay unos bien interesantes de conversar, que se puede conversar sobre la simplicidad. Y lo tercero, al país le falta infraestructura. Entonces, cuando mejoremos la infraestructura vial, que por cierto, ahí hay una ley en el Congreso de infraestructura vial que lo que hace, entre otras cosas, es quitarle la discrecionalidad al funcionario público, lo cual le viene muy bien a este país, donde se habla tanto de corrupción, que es una buena forma de salir adelante, pero también tenemos unos puertos obsoletos, caros, y que no nos dejan avanzar. Entonces, entre la mezcla de certeza jurídica, la parte de la infraestructura de carreteras y de puertos, y la parte de llamar a la inversión desde lo mediático, porque si un medio de comunicación primero pone el muerto de la esquina, pues todos lados del país del mundo hay cierta violencia, Dios quisiera que no hubiera nada, pero si eso es lo primero, pues esa noticia no ayuda. Debería, en mi opinión, de que lo primero es esos datos que usted habla, porque tenemos que vivir no solo en paz, sino tenemos que comer y comer justamente, y tenemos que vivir adecuadamente. Tenemos que educar a la población. Nos falta mucho en materia de educación. Entonces, llamar a la inversión requiere ese conjunto de cosas. Para esto no es discurso, esto es un tema real. Revise lo que pasó en Singapur, lo que pasó en Corea del Sur y en otros países que son ejemplares Chile para también poderse desarrollar. Chile es un tema interesante y lo hicieron con gobiernos donde las instituciones han sido la fortaleza con reglas claras, ¿verdad? Y a veces hay una presidente como la señora Bachelet, socialista, dicen ellos, y a veces hay presidentes como Piñera, un gran empresario, que en su primer término le fue muy bien, y ahora pues las últimas 2 semanas tienen ahí unos problemas que hay dudas de cómo se generaron, pero bueno, ese no es tema de este programa. Pero le diría que uniendo todos los guatemaltecos, los esfuerzos, los propósitos por el bien común y por el desarrollo, vamos a salir bien. Y el ejemplo es esta ciudad. Mira esta ciudad ahorita con 150 edificios edificándose, con toda la simplicidad que están logrando ahora en los permisos. Claro que hay debilidades, el tráfico, el transporte público, pero estoy seguro que se está trabajando porque son gobiernos municipales continuos que logran trabajar. Entonces el servidor público hay que aplaudirlo también. Hay cosas que hay que hacer, una ley de servicio civil que hay que mejorar y hay un contexto interesante, pero lo más importante es no estar polarizados y no estar peleando. Tenemos que trabajar juntos y ahí está la prueba en el gremio palmicultor, que donde hay oportunidades hay paz social. Solo vamos a un breve corte, enseguida volvemos. Estamos conversando con el economista José Santiago Molina Morán. Él es graduado del University of Dallas, también tiene una maestría en International Management y comentábamos sobre aspectos puntuales de cómo realmente hacer llegar a nuestro país la tan necesaria inversión para poder generar los empleos e ir eliminando o bajando los niveles de pobreza. Ahora bien, señor Molina Morán, estamos a las puertas de una nueva administración. Ellos han presentado un plan, Ruta para el Desarrollo Guatemala 2020-2024.
Y uno de los puntos de ese plan dicen, ok, la administración va a hacer lo que le corresponde, pero el pueblo tiene que hacer su parte, en otras palabras. ¿Usted qué opina? Pero mire, yo creo que es una mezcla de cosas, el plan de innovación y desarrollo del presidente o del binomio presidencial Yamatei Castillo. Digamos, el ejemplo de la palmicultura viene bien porque cada día lo vamos haciendo mejor. Y en el tercer Congreso Palmero, aparte de productividad, que es la base de la sostenibilidad económica, ambiental y social, pues desarrollamos mucho el tema de sostenibilidad. Y el tema de sostenibilidad lleva diálogo en la parte social. Y el país lo que necesita es sostenibilidad en todo. Entonces, si la ciudadanía logramos ponernos de acuerdo, las élites sociales, empresariales, religiosas, de medios de comunicación, del sector público, del Congreso de la República, del Ejecutivo, vamos a avanzar más. Y si no avanzamos más, se complica todo. Entonces, por supuesto que todo este tema de la conflictividad tiene intereses económicos, eso es muy claro, pero lo que tenemos que hacer, y es parte de lo que he conversado con algunos ministros designados, he tenido la oportunidad de conversar con el ministro de Economía, un expresidente Casib, una gran persona, muy creativo, de mucho conocimiento del mercado internacional, un ministro de Finanzas designado, que tiene buena preparación, con el ministro de Ambiente designado, con el ministro de Agricultura designado, que cree en las cadenas de producción. Esto es lo que hacemos, desde el pequeño, el mediano y el grande, cadenas de producción, pero se pueden los demás cultivos y de hecho hay ejemplos en vegetales, en frutas y todo lo demás. Por ahí leí una nota ayer antier de que ya exporta fruteza, vegetales a Rusia. Ese es gran aplauso para esa compañía. Entonces, yo creo que tenemos que ponernos de acuerdo en la hoja de ruta. Y el presidente Yamatei, en ese diseño de su plan, lo que yo he entendido, que he podido conversar con él también y con el vicepresidente Castillo, que lo conozco desde que él ingresó a la Cámara de Comercio como director ejecutivo y una maravillosa persona de Cuilco, Huehuetenango, otro del interior de la República como su servidor. Yo veo alineación de esfuerzos y en esa alineación de esfuerzos creo que lo único bueno que veo de la reforma a la ley electoral del 2016 es ese tiempo que hay ahorita del cambio de gobierno, porque se están preparando mejor, habiendo sido electos. Y entonces se está dando oportunidad de poder conversar de lo que hay que hacer. Ayer decía que tuve la oportunidad de conversar con el canciller designado y veo que tiene el tema comercial muy claro. Guatemala necesita exportar. Guatemala necesita poner sus productos en el mundo. Y si los productos avanzan en el mundo, pues hay que producir más acá. Y para producir más acá, le cuento, hay personas de Indonesia interesadas en sembrar palma en Guatemala. Pero tenemos que mandarle las señales correctas para que haya confianza en esa inversión. He visto que el presidente Yamatei, en la mayoría de sus intervenciones públicas, mediáticas, manda mensajes de confianza. Entonces yo creo que esto nos va a ayudar. El mismo presidente Morales, que en mi opinión ha sido atacado injustamente por muchos en redes sociales, en el tercer encuentro, en el tercer Congreso Palmero, dijo en su discurso de los datos estos que acabamos de conversar de la palmicultura guatemalteca e instruyó a la canciller a que en las 42 embajadas comuniquen nuestro compromiso de cero deforestación, y lo cual eso nos viene bien al mercado mundial, porque el aceite de América Latina gusta y el aceite de Guatemala gusta. Entonces, estas realidades bien comunicadas le hará bien al país, y media vez haya más producción, va a haber menos conflictividad social,
más oportunidades, más desarrollo. Y si el presidente de Yamatei dice que lo que va a hacer es administrar, pues es su rol, y qué bueno, y le vamos a colaborar. Usted mencionó que estamos exportando una fruta a Rusia. Ojalá que los volúmenes lleguen a ser importantes, y si la usan para bocas del vodka, no importa, así exportamos más. Ahora bien, usted escribe para un diario guatemalteco y escribió recientemente sobre el tema de que usted apoya a las personas que se la juegan, algo así. Híjole. Es decir, usted lo escribió, dijo, estoy con las personas que se la juegan. ¿Nos puede ampliar un poquito de eso que usted escribió? Bueno, yo me la juego. Estoy aquí al frente de una gremial muy joven, que ha requerido bastante esfuerzo, que ha requerido bastante trabajo, que ha requerido bastante trabajo de unidad. Me la he jugado sirviéndole a la Cámara del Agro en esfuerzos que la verdad que todo eso es ad honorem al sector empresarial organizado. Entonces me la he jugado y me la seguiré jugando. El país vale la pena. Entonces, yo lo que, esa columna ha sido hace un par de meses, si no me equivoco, lo hago cada 15 días. Lo que yo invito es a la unidad y que de veras hagamos todos nuestro mejor esfuerzo y que nos respetemos. Y que si nos respetamos y hacemos todo nuestro mejor esfuerzo, todos nos la estamos jugando y todos vamos a salir adelante. Invertamos en educación. Mire lo terrible de la educación pública. No hay cobertura nacional adecuada. Hay sindicatos que se aprovechan de los fondos que hay en ese presupuesto de la institución de la educación pública. Entonces, salud, si el gobierno de Guatemala hace un buen plan en el trabajo, el gobierno de Guatemala y los cooperantes, porque la cooperación debe venir para eso, para ayudar, no para estar molestando a otros. Y si esa cooperación internacional y el gobierno de Guatemala trabaja a fondo en la desnutrición crónica, en la salud pública, en la educación, en la infraestructura y en la seguridad ciudadana, lo demás lo hacemos todos. Y el 99% de la ciudadanía es correcta y el 99% quiere salir adelante. Usted también se la juega. Entonces, nos la tenemos que jugar todos y nos va a ir bien. Nos ha ido relativamente bien después de un conflicto armado interno, que fue un conflicto por temas de intereses políticos y económicos, de una guerra fría absurda, pero que siguen vigentes desde Cuba y desde Venezuela, queriendo contagiar el resto de América Latina. Y eso no se vale. Y nosotros no nos debemos dejar que eso nos contagie, porque aquí podemos producir y podemos salir adelante. Me la juego. Excelente. Hay un país que tuvo una conflictividad severa y creo que después de que ese personaje salió de la prisión, 27 años estuvo en prisión, trabajó firmemente por lograr la unidad de Sudáfrica. Por supuesto, un arzobispo Tutu que los ayudó bastante, pero lograron. Y él ganó la presidencia y al candidato del otro partido le dijo, véngase como mi vicepresidente. Entonces, que se puede, se puede. ¿Cómo podemos dar pasos iniciales para la unidad? Porque obviamente los sudafricanos tuvieron la suerte de un Mandela ya estadista, ya pidiéndole paz a la vida, con la bandera blanca de las canas, o sea, la experiencia. ¿Cómo iniciamos ese proceso para poder realmente caminar juntos? Porque estoy seguro, no nos pararía ningún país si nos unimos y vamos para adelante en una misma dirección. Bueno, mire, yo conocí Sudáfrica en el 2010 y desde ahí entendí un poco mejor lo que había pasado. Pero sin meterme a Sudáfrica, le diría que ahí el desarrollo económico venía acompañando todo, ¿verdad? Usted ve en Sudáfrica un país bien interesante, un puerto en Durban de primer mundo, carreteras de primer mundo, o sea, ve el desarrollo. Eso nos falta aquí.
Entonces, si tiene un sector empresarial, y cuando hablo sector empresarial no hablo el CACIF, que es la representación de las empresas a través de las gremiales, a través de las cámaras, en una cúpula de cámaras donde participan presidente y vicepresidente de cada cámara buscando el desarrollo del país. No es los 20 más ricos del país, eso está mal comunicado. Hablo del empresario dueño de la farmacia, de la zapatería, de la barrotería, del taller, de cualquier aldea, pueblo, ciudad de este país. Y en este país más del 90% del Producto Interno Bruto viene de esa empresarialidad. Entonces vamos bien, ya con eso vamos bien. Lo que pasa es que sí ha habido lagunas de corrupción a través de los tiempos donde esos dineros no llegan a los más necesitados. El obispo Tutu que mencionó, me viene en mente ahorita el cardenal Ramazzini. El cardenal Ramazzini se volvió un tema mediático desde que el Papa lo eligió como cardenal. Yo lo conocí a él en el año 2012, si no me equivoco, lo fui a visitar a San Marcos, cuando era vicepresidente de la Cámara del Agro. Y fuimos 2, 3 más, Cámara de Industria, director ejecutivo de CACIF. Y cuando usted lo escucha a él, pues mira, hay cosas de que tal vez no hay puntos en común, pero los puntos que habían en común los logramos abordar. Tuve la oportunidad de conversar con él el lunes de la semana pasada y creo que es alguien con el que también de las cosas que él en aquel momento no tenía la misma convencimiento o razones del por qué, pues yo lo noté como que, pues muy inapropiado decir ha madurado, pero sí decirle que ha fortalecido o ha investigado o ha vivido de esos temas que en aquel momento conversamos. Y si el cardenal Ramazzini está llamando al diálogo, pues yo creo que es una persona con la que se debe conversar, y así habrá más. Habrá pastores de iglesias evangélicas, habrá dueños de medios de comunicación, comunicadores, habrán, pues mire esta vuelta ciclística en Guatemala, una maravilla. Eso es algo que el país debe de estar orgulloso. Entonces tenemos tantas cosas buenas que lo que nos falta es ponernos de acuerdo, y es solo con voluntad que se logra. En agosto de 2017 yo escribí para la revista Foreign Affairs Latinoamérica, pronosticando de alguna manera que el plan para la prosperidad del Triángulo Norte podría tener o correr la misma suerte que la Alianza para el Progreso de los años 60, 70 del siglo pasado. Y mi pronóstico salió cierto, por una sola razón: no contemplaba inversión, porque no va a haber empleos, en mi opinión, si no hay inversión. Y no vamos a bajar los niveles de pobreza si no hay empleos. Este nuevo plan que están haciendo, América Crece, creo que va más en el camino de inversión, de darle trabajo a la gente para que no migre. Con lo poco que se sabe del plan, ¿usted qué opina? Bueno, mire, yo tuve la oportunidad de estar en Washington en algunas de las reuniones donde anunciaron el plan de la Alianza para la Prosperidad, y en su momento le comentaba al canciller Carlos Raúl Morales que era bien complejo trabajar trajes a la medida de tres países con diferentes escenarios con un solo traje a la medida, por un lado, porque era el Triángulo Norte. Hoy ya no se habla así, ahora es país por país, como debe ser, en mi opinión. Entonces, dos, es que el vicepresidente Biden, que fue el más involucrado en el tema, en ese diseño con el BID, yo creo que lo hicieron muy burocrático. Y entonces a través de esas agencias no solo tarda en llegar el dinero, sino que al final los enfoques no son los más acertados, en mi opinión también. Lo que voy entendiendo del Plan América Crece, porque no lo tengo todo tan claro y no está tan claro aún, pero creo que las intenciones son mejores, porque los objetivos son mejores. Entonces,
en el 2013-14 del Triángulo de la Prosperidad, hablaban que las debilidades de Guatemala en las oportunidades la migración era por la falta de oportunidades, pero que en El Salvador y en Honduras era por violencia. Entonces, ahí tienen problemas de fondo. Y por eso le digo yo el traje de la medida. Veo un mejor traje de la medida ahora. Entonces, pero ¿sabe qué? Estos acuerdos migratorios, lo que he logrado ver es que solo con la invitación de que se puede ir a trabajar a Estados Unidos formalmente, temporalmente, con visa, hace una gran diferencia. Canadá lo hace. En Europa se está hablando de hacer lo mismo. En Europa cada día la población se va envejeciendo, hay poca juventud, entonces llegan migrantes de países asiáticos, de países africanos a trabajar. ¿Y por qué no, si todavía no logramos aquí atender toda la oportunidad, por qué no hacer eso? Entonces, el Chapín es pilas para trabajar. Entonces, solo es dejarle la oportunidad, César. Y necesitamos el marco para que lo podamos hacer. Mira, aquí la banca es magnífica. Aquí las tasas de interés son accesibles. Aquí, de veras, hay cómo hacerlo. Solo es ponernos de acuerdo. Qué bueno que usted participa en la Unidad Nacional. Yo lo he manifestado en diferentes oportunidades y medios. Muchos éxitos. Muchas gracias por haber aceptado la invitación. Esta es su casa. Muchas gracias. Muy amable. Muchas gracias.